Hola, buen día. Gracias a todos por estar acá. Gracias a GeneXus por la invitación, por la oportunidad. Gracias, José, por la introducción. A diferencia del caso anterior, donde hubo un énfasis en Bitcoin, en este caso vamos a poner el énfasis en blockchain, pero además, en particular, lo vamos a mirar más bien desde la perspectiva de negocio. Hace un año, en el evento anterior, yo estuve aquí mismo presentando Bitcoin y blockchain, y en ese momento mucha gente se me arrimó para contarme que era la primera vez que tomaba contacto con el tema, y hubo mucha gente que incluso me dijo: yo ya había escuchado hablar de Bitcoin, sabía que eso existía, no sabía lo que era, pero no sabía que existiera blockchain. Hoy en día, un año después, seguramente todos acá en el público han escuchado hablar de las dos cosas, y en el mundo, en todas las industrias, creo que en todas, está el convencimiento instalado de que la tecnología de blockchain va a ser una tecnología disruptiva de una manera u otra en los modelos de negocios. Siendo así, y estando recibiendo todo el esfuerzo de desarrollo y económico, de inversión y horas de técnico y de gente de negocios que ha recibido blockchain en este tiempo, sin embargo no estábamos rodeados de aplicaciones. Y lo que vamos a explorar aquí es justamente eso: qué es lo que está pasando, por qué es que no estamos rodeados de aplicaciones de blockchain si hay tanto esfuerzo puesto atrás de esto. Y para eso lo que vamos a hacer es reflexionar respecto de blockchain desde una perspectiva del negocio. ¿Qué pasa con blockchain que tiene el potencial que tiene, pero sin embargo parece que está siendo difícil la adopción? Lo que vamos a hacer aquí en esta media hora, vamos a conversar un poco respecto a algunos conceptos para ponerlos en el lugar. Nosotros en este año hemos estado trabajando con gente de Thales Lab, Nicolás y otros colegas que estamos muy cerca del tema trabajando en esto. Hemos recibido mucho interés por el asunto y hemos notado que este es buen momento para hacer algunas aclaraciones desde el punto de vista conceptual. Hay algunos conceptos que no están del todo claros y eso dificulta el proceso de maduración de cómo adoptar la tecnología. Después que aclaremos algunos conceptos, vamos a repasar cuáles son las propiedades relevantes que hacen de esta tecnología que sea una tecnología única. Yo, igual que José, estoy absolutamente convencido que estamos frente a una invención muy original. Después que hayamos repasado esas propiedades, vamos a ver ahí sí cuáles son las dificultades para la adopción, dónde estamos notando nosotros que se hace más difícil adoptar la tecnología. Y bueno, por último, vamos a redondear con una especie como de checklist de cuáles son los elementos relevantes para el armado de un caso de negocios. Esperamos que con esto podamos estar aportando a la maduración de toda esta comunidad para acelerar un poco el proceso de reflexión camino a la adopción de la tecnología. Así que este es el plan. Vamos a recorrer algunos conceptos importantes, después vamos a ver algunas propiedades específicas de la tecnología, vamos a repasar cuáles son los desafíos que tiene, desafíos intrínsecos que plantea la tecnología para su adopción, y después vamos a ver cómo se arman los elementos, cuáles son los elementos relevantes para un caso de negocio. Vamos a empezar por la parte de conceptos importantes. Yo acá voy a recapitular un poquitito sobre cosas que ya vieron en la presentación de José. Voy a poner el énfasis en un par de aspectos que a veces se confunden, que tienen que ver con lo siguiente. Normalmente llega a nosotros gente de negocios que se le ocurrió algún emprendimiento usando la tecnología, porque escuchó que la tecnología provee confianza. Y además escuchó que, casi siempre, escuchó que provee confianza porque la información que se guarda en una blockchain no puede ser adulterada. Entonces, con esos conceptos en mente, vienen a nosotros con alguna propuesta de negocios. Y
el tema, así como está dicho, es correcto, pero hay algunos elementos que hay que tener en cuenta para que realmente puedas armar bien un caso de negocios. Como dijo José, una blockchain es una tecnología para almacenamiento de información, sirve además para otra cosa que tiene que ver con la ejecución de contratos inteligentes, que es algo de lo que no vamos a hablar en esta presentación. La información va en formato de ítems que se yuxtaponen unos con otros para armar bloques, y esos bloques se encadenan criptográficamente. No vamos a entrar en el detalle de cómo se aplica la criptografía en ese caso, pero esto es un concepto que es importante y algo ya mencionó José. Si con esto alcanzara, en verdad, quien tuviera el poder de cómputo suficiente, en verdad puede modificar la cadena. Porque yo tomo un ítem cualquiera, aquel ítem que a mí me interesa modificar, lo modifico y después reconstruyo de ahí en adelante toda la cadena. Lo que necesito es mucho poder de cómputo, pero la modifico. Entonces, donde está realmente la fuerza de la tecnología está en que después nosotros además tenemos la cadena replicada en todos los nodos. Todos los nodos que participan en la blockchain tienen una copia de la cadena. Entonces, si yo quisiera armar un modelo de negocios basado en una única copia, en verdad no tengo una blockchain. Lo que tengo es una estructura de datos criptografiada, pero que de verdad yo podría adulterar. Entonces, el poder de la fortaleza de la blockchain como mecanismo para almacenamiento de información reside en la combinación de las dos características. Entonces, no hay un modelo de negocios basado en blockchain si va a haber una única copia de la cadena. Eso es súper, súper importante. Cuando piensen en un modelo de negocios, lo primero que tienen que pensar es: tiene que haber muchas copias. Cuantas más copias, más fuerza tiene el sellado en una blockchain. Otro aspecto, otro concepto importante: la blockchain no viene a sustituir a los sistemas de cómputo que ya tienen las entidades que participen en ella. Las entidades puede ser cualquiera, puede ser empresas, un conjunto de empresas, pueden ser ONGs, cualquier tipo de entidad, gobiernos, por supuesto, agencias de gobierno, pero las agencias o las entidades que participan no tienen que abandonar los sistemas legados. La blockchain no va a sustituir a los sistemas legados. Podría sustituir los sistemas legados hasta cierto punto, pero ese es un esfuerzo de transformación de los sistemas de las entidades que no tiene sentido. Lo que nosotros nos imaginamos, en verdad, lo que concebimos es que las entidades agregan un nodo de blockchain a sus sistemas, interconectan los sistemas al nodo, y así eso se replica en varias entidades que participan en la blockchain, cada una con su nodo. ¿Qué mando al nodo de blockchain? Y bueno, capaz que lo único que tengo que mandar es alguna información mínima relacionada con una transacción. No tengo que mandar un conjunto entero de datos para la blockchain. Es más, no es el uso más adecuado. El uso adecuado es dejar cierta información relacionada a una transacción. Fíjense que lo que nosotros tenemos es que tenemos como las entidades hoy en día con sus propios sistemas internos. Son como silos. Cada una tiene su propia realidad cotidiana con sus propios sistemas. Hay cierta traspaso de información entre entidades y entre sistemas, pero lo que hacemos ahora es, al agregar un nodo blockchain, lo que hacemos es que esos nodos sí intercambian entre ellos mucha información. ¿Por qué? Porque bueno, automáticamente esta tecnología replica lo que un sistema legado mande escribir a la blockchain, después se propaga por la blockchain hacia los demás nodos. La transacción va a parar un bloque, el bloque termina agregándose a la cadena y todos trabajan con la copia de la cadena. Entonces, con el tiempo, todos tienen la copia de la misma cadena y por lo tanto todos tienen copia de la información. Algo que ocurrió aquí, en la primera columna, minutos después, puede ser en blockchains de uso corporativo, pueden ser milisegundos después,
ya está copiado en los demás también, y los sistemas legados de las otras entidades ya pueden tomar nota de que una transacción ocurrió en esta primera entidad. Así que otra información importante que nos parecía era poder mostrar mostrar como la arquitectura en un esquema más corporativo, que es algo que también a veces nos damos cuenta que la falta de este diagrama en mente genera ideas con modelos de negocios que no son adecuados para la tecnología. Bueno, habiendo aclarado estos 3 puntos, queríamos mostrar el tema de la cadena, el tema de que la fortaleza de la cadena surge en que hay muchas copias y que después la blockchain se agrega como nodo a los sistemas de una entidad, pero sin necesariamente reemplazarlos. Vamos a pasar a mirar algunas de las propiedades que nos interesa mirar. Como ya decíamos, nosotros en una solución de blockchain nos vamos a encontrar con instancias separadas bajo el control de entidades autónomas. Eso es muy importante. En el caso, aquí lo que nosotros tenemos es que aquí existe un nodo blockchain bajo el control de la entidad 1. La entidad 1 podría, si quisiera, modificar este nodo, pero lo que pasa es que este otro nodo que está acá está bajo el control administrativo de la entidad 2. Entonces, la entidad 1 puede modificar pero no puede modificar Eso es distinto al caso en que, por ejemplo, en el banco de seguros tuviéramos varios nodos de una blockchain. Varios nodos de una blockchain en el banco de seguros no forman una blockchain, porque están todos los nodos bajo el control administrativo del banco de seguros. Si yo tengo bajo mi control todos los nodos, entonces yo puedo modificar todos los nodos. No ofrece garantías una blockchain que está bajo el control administrativo de una única entidad. Para ofrecer garantías, la blockchain tiene que estar replicada, además de sellada criptográficamente, tiene que estar replicada, pero tiene que estar replicada bajo entidades administrativas diferentes, autónomas unas de las otras. Esto constituye el registro de datos, forma un ledger, que es un ledger es un libro de registros, pero también constituye, la blockchain se constituye en una red de transferencias indelebles e irrepudiables. Este es el concepto fuerte y el concepto atractivo como novedad para el mundo de los negocios. Es decir, al mismo tiempo que construimos un nodo, que construimos un ledger que está replicado bajo entidades autónomas, al mismo tiempo de Yapa, lo que tenemos se constituye una red por la cual circulan transferencias de información, pueden ser pagos o cualquier otro tipo, puede ser información administrativa, pero tienen carácter de red porque la información se replica. Una vez que una entidad manda información a un nodo, la tecnología automáticamente replica y propaga la información. Por lo tanto, en una red corporativa o en una blockchain corporativa, milisegundos después, segundos, el tiempo las latencias que se manejan en esa tecnología, pero puede llegar a ser milisegundos después, esta otra entidad ya está enterada de que esta información estuvo ahí. Entonces, en definitiva, como el ledger se replica automáticamente y la información aparece en la copia que yo tengo, en definitiva esto funcionó como una red de transferencias indelebles e irrepudiables. Eso provee confianza porque entonces ahora todos están enterados de lo que está pasando y todos saben que nadie puede adulterarlo. Y esto, además de que permite generar modelos de negocios muy nuevos por todo ese tema de que ahora este intercambio de información ocurrió sin el control de entidades centrales, eso ya lo explicó José. Esto además ahorra costos de transacción, de conciliación y de disputas. En muchos modelos de negocio, solamente el hecho de los ahorros por la cantidad de fricciones que evita y por la cantidad de intermediarios que elimina una solución de blockchain ya es motivo suficiente para la adopción de la tecnología. Podemos estar usando la tecnología nada más que por el abatimiento de costos operativos. Habiendo entendido algunas cuestiones conceptuales y teniendo en mente las propiedades de la tecnología, vamos a repasar un poquito cuáles son los desafíos para la adopción, qué es lo que está haciendo que no se pueda adoptar rápidamente. Para empezar, esto plantea paradigmas novedosos.
creo que queda más claro que de lo que vamos diciendo acá en mi charla, queda mucho más claro todavía con la charla de José. Estamos frente a paradigmas novedosos. Los paradigmas son novedosos tanto para las áreas técnicas. Los técnicos estamos frente a un nuevo bicho. No habíamos visto esto antes, no lo conocíamos. Tenemos que familiarizarnos con esto. Y tiene una curva de aprendizaje. Pero más importante, tiene un paradigma. Acá hay que pensar distinto. Los técnicos tenemos que pensar distinto. Las áreas legales tienen que pensar distinto. Y después, por último, las áreas de negocio tienen que pensar distinto. Las curvas de aprendizaje, por lo que estamos viendo, son largas. Uno tiene que familiarizarse con una cantidad de ideas, tiene que recorrer una cantidad de conceptos que ya conoce de antes e ir modificando en el interior del cerebro y con los compañeros de trabajo y con los socios, tiene que ir modificando lo aprendido para poder adquirir todo esto nuevo. Y por último, es una tecnología que tiene barreras de entrada elevadas. Fíjense, nosotros, de vuelta, pongo el ejemplo del Banco de Seguros, vamos a aprovechar, tenemos el presidente del banco acá, mirando la presentación, que me dice, ¿cuándo vamos a usar blockchain, Gonzalito? ¿Cuándo vamos a usar blockchain? Nosotros podemos tomar como Banco de Seguros la decisión de usar otras tecnologías y decir, nosotros queremos usar esta tecnología, adoptamos esta tecnología. ¿Por qué no hacemos lo mismo con blockchain? Y bueno, porque la blockchain solo tiene sentido cuando hay muchas entidades autónomas corriendo cada una su nodo y esos nodos intercambiando información entre ellos. Por lo tanto, hay una novedad en la historia de la tecnología con esto, y es que aquí, para poder compartir una blockchain, entidades autónomas diferentes tienen que tomar decisiones de tecnología en conjunto. Y no estamos acostumbradas, entidades diferentes, muchas veces competidoras, a tomar decisiones de tecnología en conjunto. Eso enlentece claramente la toma de decisiones. Y después necesitamos masa crítica de nodos. Ya sabemos que necesitamos más de uno, con uno no alcanza, pero muchas veces con dos tampoco. Porque si yo voy a intercambiar transacciones con un competidor y decidimos poner una blockchain, ponemos una blockchain de dos nodos. Él tiene su nodo y yo tengo mi nodo. Entonces empezamos a transaccionar. Dentro de 6 meses, las cadenas están distintas. ¿Cuál de las dos es la correcta? El otro va a decir, vos cambiaste la tuya, no, yo no, vos cambiaste. Con dos nodos, difícilmente tenemos una blockchain, porque no va a servir para resolver disputas. Entonces, quizá con un tercer nodo. Si tenemos 3 nodos, capaz que 3 nodos sirven para resolver disputas. Pero capaz que un nodo dice que hay colusión entre los otros dos en su contra, hay una asociación contra este tercero. Entonces, 3 nodos es mejor, pero tampoco alcanza. Entonces, capaz que 4 nodos. Cuantos más nodos tengamos, más fuerte se vuelve la blockchain y más confianza ofrece a todo el ecosistema. Pero también cada vez se vuelve más difícil lograr esa masa crítica de nodos. Es cada vez más difícil decir, cuanto mayor tenga que ser el ecosistema, más difícil es arrastrar a un ecosistema tan grande para tomar una decisión en conjunto. Así que eso es un desafío importante para la adopción. Bueno, para cerrar, habiendo visto los elementos que planteamos, queremos resumir con algunos elementos que tienen que reunirse para poder armar un caso de negocios teniendo en cuenta todo esto. Una primera pregunta importante: ¿quiénes tienen incentivos suficientes para poner un nodo a correr? Es decir, porque capaz que es muy interesante la solución de la blockchain, pero hay que tomarse la molestia de tener un nodo en instalaciones propias. Eso capaz que va a necesitar que haya técnicos que se ocupen de correr el nodo, de aplicar parches, de hacer backups, hay que ponerle corriente, hay que refrigerarlo. Entonces, nos compramos un problema poniendo un nodo de blockchain. Entonces, tiene que valer la pena ese problema. Por lo tanto, tiene que haber incentivos suficientes para participar en una blockchain. Ese es un primer elemento del caso de negocios. Después, una pregunta muy importante. Teniendo en cuenta lo anterior, habiendo identificado quiénes tienen incentivos, ¿cuántos son? ¿Nos quedamos con un solo nodo que tiene incentivos? Con un solo nodo no tenemos una blockchain. ¿2 nodos tienen incentivos? Con 2 nodos no tenemos una blockchain. Entonces, ¿cuántos nodos vamos a conseguir con cantidad suficiente de incentivos? Pero además, recuerden, los nodos en el sentido de cada nodo
bajo el control administrativo de entidades autónomas unas de las otras. De vuelta, no es que yo, Banco de Seguros, ponga 5 nodos y resuelva el problema. Esos nodos cuentan como uno solo. Otra pregunta que tenemos que hacernos, ¿cómo monetizamos la red? ¿Por qué esta pregunta es tan importante? Porque la blockchain elimina elementos centrales. Por ejemplo, un clearing de informes. Un clearing de informes es un elemento central en una red. Muchos pueden usar un clearing de informes y está bastante claro cómo se monetiza ese negocio. Te cobro por consulta, por ejemplo, por poner un caso bien sencillo. Te cobro por consulta. Acá no cobras por consulta porque nadie le cobra por consulta al otro, porque el otro tiene una copia y la tiene bajo su control. Entonces él va y la lee. Entonces desaparece esa entidad central a la que estamos acostumbrados, que tiene bajo su custodia una base de datos central y le cobra a los demás para poder leerla. Eso desapareció. Entonces ya no resulta tan fácil monetizar un negocio basado sobre la lectura de información, porque todos los participantes tienen copia de la cadena. Entonces es importante preguntarnos cómo monetizamos la red. Dos ideas que les avanzamos. Una idea puede ser cobrar por membresía. Puede haber una entidad que de alguna manera despliega la red para los demás y esa entidad, que puede ser un consorcio, cobra por la membresía a la red. Es decir, si yo en una solución corporativa quiero poner un nodo a conectarlo a una red de blockchain porque me interesa participar ahí, entonces quien viene desarrollando de antes la red puede cobrarme una membresía. Otra forma de monetizar puede ser cobrar fees por transacciones. Las transacciones pueden ser de distinta índole, pueden ser transacciones que escriban, pueden ser transacciones de lectura, pueden ser transacciones de ejecución de contratos inteligentes. Yo ya mencioné lo de los contratos inteligentes y dije que no íbamos a hablar de contratos inteligentes, pero se pueden ejecutar contratos inteligentes aquí adentro y esa es otro fee, es otro tipo de transacción. Y por último, para ir cerrando, nosotros estamos acostumbrados muchas veces cuando desarrollamos modelos de negocio con tecnologías nuevas, estamos acostumbrados a preguntarnos cuál es el producto mínimo viable. Aquí es totalmente pertinente esa pregunta, igual que siempre, pero hay que hacerse una pregunta adicional que es ¿cuál es el ecosistema mínimo viable? No solamente hay que concebir el producto con el que vamos a arrancar, sino hay que decir qué ecosistema va a querer probar este producto. Y muchas veces estas dos preguntas se retroalimentan mutuamente. Vos tenés una idea de cuál es el producto mínimo viable, que a vos se te puede ocurrir y que puede estar fantástica, pero en verdad como necesitas que sea un ecosistema, tenés que convencer a otros y capaz que los otros no están tan convencidos, pero igual les gusta la idea e influyen sobre cuál es el producto mínimo viable. Le decís a tu competidor, che, y a tu otro competidor, vamos a poner una blockchain para hacer esto y esto. Dicen, buena idea poner una blockchain, pero no para eso. A mí sí me gustaría para esto otro. Entonces van a tener que decidir en conjunto cuál es el producto mínimo viable. Entonces, te ocurre que el producto mínimo viable es importante para poder arrastrar un ecosistema para que acompañe la idea, pero el ecosistema va a retroalimentar la idea de cuál es el producto mínimo viable y va a haber que hacer algunos ciclos de iteración entre todos para ponerse de acuerdo respecto a cuál es con qué solución van a arrancar. Entonces, esto es una especie como de checklist que esperamos que todos la tengan a mano y que cuando nos vengan a consultar para hacer soluciones de blockchain tengan las respuestas antes de venir, porque así avanzamos más rápido. Preguntas. ¿Yo terminé acá? A ver, micrófono para... Hola. Acá. Gonzalo, una pregunta. En realidad dos preguntas. Primero, cuando vos hablás por ejemplo, una blockchain cerrada, ¿no? Que algo sea verdad o no, termina siendo un sistema de votación, digamos. Si muchos nos ponemos de acuerdo de que este nodo es válido y lo cambiamos por otro, digamos, termina siendo un sistema que puede ser injusto, ¿no? O sea, algo pasó en verdad,
pero como es una red cerrada, que somos 10 participantes, 6 nos ponemos de acuerdo de que vamos a cambiar este bloque para otro y podemos estar perjudicando a un tercero, ¿no? Y por otro lado, en las redes abiertas como la de Bitcoin, o sea, es una red súper abierta, debería funcionar como funciona Internet, donde todos los nodos son equidistantes, qué sé yo, pero la verdad es que termina pasando es que la mayoría del minaje se concentra en 2 o 3 puntos muy específicos, ¿no? Entonces, de alguna manera, esos le pueden ganar al resto y transformar la realidad también a su placer, digamos, como quieran, ¿no? Sí, esos problemas que vos planteás son correctos, es así, es exactamente así. En el caso del uso corporativo, las blockchains cerradas son más adecuadas, pensamos que son más adecuadas para el uso corporativo, para muchos usos corporativos, justamente porque habilitan la posibilidad de que un ecosistema cree una entidad de gobernanza donde se fijen políticas de uso, que es como un club a donde la membresía depende de que aceptes las reglas, ¿no? Y que las reglas estén claras para todos. Entonces, en verdad, la tecnología permite forzar las reglas. Entonces, por ejemplo, vos podés en la tecnología decir, bueno, con 60% de los participantes no alcanza para modificar un dato. Entonces, se pueden fijar políticas, se pueden forzar las políticas en la tecnología después, pero tienen que estar claras. Cambiar lo que ya está en el ledger no es típico, no se espera que eso pase. El tema es quién va a validar transacciones futuras que quizá puedan ir para atrás de transacciones que ya están en el ledger. Entonces, en definitiva, en inglés se llama endorsement, hay como la validación de una transacción. Tiene que ocurrir la validación de una transacción y la validación ocurre siguiendo políticas. Y las políticas tienen que estar fijas de antemano, tienen que ser acordadas en el ecosistema a través de una forma de gobernanza, y después la tecnología permite forzarlo. Ahora, después que aceptaste la regla de que el 80% pueda aceptar una transacción como válida y vos sientas que te perjudica, eso puede ocurrir. Puede ocurrir, pero estaba dentro de las reglas que vos conociste de antemano. Vos podés decidir no integrar ese club. Vos podés querer integrar un club donde la política es que solo el 100% puede aceptar una transacción. No sé si esto contesta. No, está bien, termina siendo fraude, ¿no? Pero en definitiva, digamos, si hay más de la mitad que se ponen de acuerdo de que esa es la verdad contra el resto, digamos, podrían perjudicar a un tercero, aún teniendo la política que quieras, digamos, porque nadie sabe cómo era la blockchain en ese momento. No, todo el mundo sabe cómo era la blockchain. Okay. Vos no cambiás lo que escribiste, vos podés aceptar lo nuevo, y lo nuevo puede extornar lo anterior, pero queda registro irrevocable de que eso ocurrió, queda registro, el fraude queda registrado de manera entonces, a mí lo que me parece es que en verdad esto no te pone a salvo de un uso malicioso, pero por lo menos lo vas a estar haciendo delante de todo el mundo y con múltiples copias dando fe de lo que hiciste. Te da más seguridad, no menos, ¿no?, que los sistemas tradicionales, pero no te pone a salvo de algunas cosas, no te pone. Acá. Capaz que lo dijiste y me lo perdí. ¿Cuál es la cantidad de nodos mínima necesaria para que digas que hay blockchain? ¿Para qué? Para que exista blockchain. Eso va a depender mucho de la aplicación, en verdad. Con 2 nodos parecería que no, con 3 nodos capaz que hay muchas aplicaciones sí. Depende un poco del para qué y de que el ecosistema que va a participar en esa blockchain se ponga de acuerdo en cuál es el mínimo. Habrá casos de negocios donde con 3 tenés todo lo que querés tener y suficiente. Habrá casos de negocios con que de ninguna manera con 3 es suficiente. Así que hay que ver Pero mínimo 3. caso a caso. Parecería que sí, que mínimo 3. Gracias. Gracias.